Bienvenidos a Ingeniería de Procesos, el podcast de Saga Fluid en el que hablamos sobre ingeniería aplicada a plantas de proceso. Yo soy Daniel Sáez y vamos a hablar sobre un tema fundamental en la industria: la seguridad y la fiabilidad en el diseño y la fabricación de depósitos de acero inoxidable. Estos recipientes son cruciales para el almacenamiento y transporte de líquidos, sólidos e incluso gases a presión en sectores como el alimentario, farmacéutico, químico o cosmético. Para garantizar su integridad y seguridad, es imprescindible que su diseño y fabricación sigan normativas técnicas específicas. Estas normas definen aspectos como los métodos de cálculo estructural, los espesores necesarios, los procedimientos de soldadura y los ensayos no destructivos. Cumplirlas no es solo una buena práctica, es esencial para la seguridad del personal, la eficiencia del diseño, el coste de fabricación y la aceptación de los equipos en mercados globales. A nivel internacional, fuera de Europa, algunas de las normativas más relevantes son las creadas por las asociaciones ASME y API. ASME es una asociación de profesionales fundada en 1880 que genera códigos de diseño, construcción, inspección y pruebas para equipos tales como calderas y recipientes sujetos a presión. Uno de los códigos es el BPVC e incluye directrices para equipos como calderas, recipientes a presión, intercambiadores de calor o tuberías. Este código es ampliamente utilizado fuera de Europa, aunque también se utiliza dentro de Europa cuando se trabaja con clientes que requieren de esta normativa. Este código, el ASME BPVC, se divide en varias secciones, aunque nosotros nos centraremos en la sección 8, que es la que habla de recipientes a presión. Estas secciones, a su vez, se subdividen en varias divisiones. La división 1 es la más empleada para la mayoría de los recipientes industriales de presión moderada y se basa en fórmulas con factores de seguridad definidos. Requiere materiales certificados, soldaduras calificadas y pruebas hidrostáticas. Solo fabricantes con autorización ASME pueden aplicar la marca U. La división 2 permite análisis avanzados como el de elementos finitos para optimizar espesores y reducir costes de material, siendo ideal cuando el coste del material es un factor importante. Se asocia con la marca U2. La división 3 está diseñada para condiciones extremas como tanques de hidrógeno o equipos nucleares y utiliza únicamente métodos de análisis avanzados. La siguiente normativa internacional fuera del terreno europeo sería la API. Es una organización fundada en 1919 cuyo objetivo es la estandarización y consenso para la industria del petróleo y el gas. Es decir, que esta organización ya se enfoca en un sector en concreto. También tienen varios códigos, pero aplican más bien a equipos atmosféricos y de baja presión. Los que más utilizamos suelen ser el API 650 y el API 620. El API 650 es probablemente la norma más utilizada en el mundo para diseñar tanques atmosféricos. Está pensada para tanques cilíndricos verticales de fondo plano que trabajan a presión atmosférica o ligeramente superior, como máximo hasta unos 0,18 bares, es decir, 18 kilopascales. Se utiliza principalmente en refinerías, plantas químicas y centros logísticos donde se almacenan productos como agua, petróleo, aceites o productos químicos no presurizados. ¿Y qué pasa si necesitamos almacenar productos a baja temperatura o con un poco más de presión? Ahí entra en juego la API 620. Esta norma permite diseñar tanques que operan hasta 1,03 bares y que además pueden trabajar en condiciones criogénicas, con temperaturas que llegan hasta los menos 196 grados Celsius. Es el estándar de referencia cuando hablamos de almacenamiento de gases licuados como nitrógeno, oxígeno o gas natural licuado. Otra diferencia importante es la exigencia técnica. La API 650 es una norma más simple desde el punto de vista constructivo, exige menos controles radiográficos, menos pruebas destructivas y está pensada para una fabricación eficiente y económica. La API 620, en cambio, es mucho más exigente. Requiere un control exhaustivo de materiales, procedimientos de soldadura calificados, ensayos no destructivos más rigurosos y una mayor atención al aislamiento y la integridad estructural del tanque. Y también varían los materiales permitidos. Ambas normas permiten acero al carbono y acero inoxidable, pero la API 620 también admite materiales especiales para bajas temperaturas, como los aceros al níquel. En resumen, si tu instalación maneja líquidos no presurizados a temperatura ambiente, lo más probable es que trabajes con API 650. Pero si estás diseñando un sistema que almacena gases licuados o productos a muy baja temperatura, entonces necesitas la API 620. Ahora vamos con Europa. ¿Qué normas se aplican aquí para diseñar equipos y tanques industriales? En el ámbito europeo,
Los estándares técnicos no los marca una sola organización, sino que vienen del Comité Europeo de Normalización. Y aunque hay muchas normas, hay dos que destacan especialmente cuando hablamos de depósitos y equipos a presión. Primero, la EN 13445. Es el equivalente europeo a la ASME BPVC sección 8. Se aplica a recipientes a presión no sometidos a llama, es decir, a equipos como calderines, autoclaves o reactores presurizados, siempre que trabajen a más de 0,5 bar de presión. Esta norma cubre todo, desde los cálculos estructurales de tensión, espesores mínimos, diseño de juntas soldadas, selección de materiales, incluyendo aceros inoxidables, hasta los ensayos necesarios para garantizar la resistencia y seguridad del equipo. Es una norma muy completa, pero también más exigentes en algunos aspectos frente a ASME, sobre todo en lo relativo a análisis detallado y control de fabricación. Y luego está la EN 14015. Esta se centra en el diseño y construcción de tanques atmosféricos de acero soldados in situ. Nos referimos a los tanques clásicos, cilíndricos verticales, de fondo plano y con techo fijo o flotante, que se usan para almacenar agua, productos químicos o líquidos no volátiles, a temperatura ambiente o algo superior. La EN 14015 establece requisitos sobre los materiales, acero al carbono o inoxidable, procesos de soldadura, diseño estructural del tanque, sistemas de anclaje a cimientos y también sobre cargas ambientales como viento o sismos. Además, define los ensayos e inspecciones necesarios para asegurar la estanqueidad y la durabilidad del tanque, incluso si contiene sustancias peligrosas. Pero hay algo importante que hay que entender sobre estas normas. En Europa, el marco legal que regula los equipos a presión no es una norma técnica, sino una directiva obligatoria, la PED 2014/68/UE, la conocida Directiva de Equipos a Presión. Esta directiva es de obligado cumplimiento para cualquier equipo que opere por encima de 0,5 bar y exige que los equipos estén diseñados, fabricados y certificados siguiendo unos criterios mínimos de seguridad. Aquí es donde entra en juego la EN 13445. Esta norma está armonizada con la PED, lo que significa que si la cumples, se presume que también cumples con la directiva, y esto facilita mucho el proceso de certificación y sobre todo la obtención del marcado CE, que es obligatorio para comercializar equipos a presión en la Unión Europea. En cambio, la EN 14015 no está armonizada con la PED, porque se aplica a tanques atmosféricos, que están fuera del alcance de la directiva. Por tanto, no es una norma obligatoria, pero sí es una referencia técnica muy utilizada en proyectos industriales donde se quiere garantizar una construcción segura y duradera. En resumen, EN 13445 es una norma europea para recipientes a presión, equivalente a la ASME sección 8 y armonizada con la PED. La EN 14015 es una norma europea para tanques atmosféricos, no armonizada, pero muy útil como estándar técnico de referencia. Además de las normas europeas de las que hemos hablado, también existen otras normativas relevantes que conviene conocer, especialmente cuando trabajamos en proyectos internacionales o con sectores muy específicos. En primer lugar, encontramos normativas nacionales como ADMER-Blatter en Alemania o la CODAP en Francia. Aunque su uso ha disminuido frente a las normas europeas unificadas, siguen siendo válidas y en muchos casos se siguen exigiendo cuando se busca un enfoque más conservador y una trazabilidad documental más exhaustiva. También están los eurocódigos estructurales como el EN 1991-4, el -1, el -2. Estos documentos forman parte del sistema europeo de diseño estructural y proporcionan un marco común para calcular cargas, resistencia de materiales y comportamiento estructural, tanto en edificios como en estructuras industriales como silos, depósitos o soportes metálicos. Si entramos en sectores como el alimentario o el farmacéutico, el enfoque cambia por completo. Aquí el diseño higiénico es un pilar fundamental. En este contexto hay 3 normas y guías que destacan. La IHEDS proporciona directrices sobre cómo diseñar equipos que sean fáciles de limpiar y que reduzcan al máximo el riesgo de contaminación. Está orientado a garantizar la seguridad alimentaria y se basa tanto en normativas europeas como en recomendaciones prácticas de la industria. 3A Sanitary Standards es un conjunto de estándares norteamericanos enfocados en la industria alimentaria y en especial en la producción de productos lácteos. Aseguran que todas las superficies en contacto con el producto sean lisas, no porosas y fácilmente limpiables, minimizando riesgos microbiológicos. Y por último, ASME BPE,
es una norma americana clave en el sector biofarmacéutico. Regula el diseño de equipos utilizados en procesos de producción de medicamentos biológicos como fermentadores, reactores o sistemas de tubería. Incluye especificaciones muy detalladas sobre los materiales permitidos, los acabados superficiales, las uniones sanitarias y los criterios de limpieza. En estos entornos, el cumplimiento de ASME-BPE no es opcional, es esencial para garantizar la esterilidad del proceso. Otro aspecto crítico en muchas instalaciones industriales es la presencia de atmósferas explosivas. Aquí entra en juego la certificación ATEX, que aplica a cualquier equipo o sistema que se instale en una zona donde puedan formarse mezclas inflamables de gases, vapores o polvos. ATEX no es solo una etiqueta en un equipo, es un conjunto de requisitos que afectan al diseño, instalación, operación y mantenimiento de todo lo que está dentro de una zona clasificada como tal. Para cumplir con esta normativa hay que empezar por una evaluación de riesgos detallada, clasificar las zonas según el tipo y la frecuencia de la atmósfera explosiva y redactar un documento de protección contra explosiones llamado DPCE. Además, se deben identificar todas las fuentes de ignición posibles, desde superficies calientes, llamas o chispas, hasta electricidad estática o incluso rayos. Y en función de eso, se definen medidas preventivas como, por ejemplo, usar sistemas cerrados, inertizar con nitrógeno o dióxido de carbono o reducir la concentración de oxígeno en el ambiente. Los equipos eléctricos o electrónicos instalados en estas zonas deben tener el marcado ATEX, también conocido como EX, y estar certificados para la categoría de protección que corresponde a cada zona. Además de cumplir con las normativas, es clave aplicar buenas prácticas en el uso de materiales como el acero inoxidable, evitar contaminaciones, controlar soldadura y aplicar los tratamientos adecuados en cada caso. Si quieres profundizar más en las propiedades del acero inoxidable y cómo elegir el adecuado según cada caso, te recomiendo el episodio 18. Te lo dejo por aquí enlazado para que le eches un vistazo. Como hemos visto a lo largo de este episodio, la elección de la normativa adecuada no es un simple trámite técnico. Tiene un impacto directo en la seguridad del personal, la eficiencia del diseño, el coste de fabricación y, muy importante, en la aceptación del equipo en mercados internacionales. Invertir en equipamiento de acero inoxidable que cumple con las normas correctas no es solo una garantía de calidad, sino también una decisión estratégica. Te ayuda a optimizar la producción, a proteger la salud pública y a asegurar que tu instalación cumpla con todos los requisitos legales y de seguridad. Si tienes dudas sobre qué norma aplicar en tu proyecto o necesitas apoyo técnico, en SagaFluid podemos ayudarte. Somos expertos en el diseño y fabricación de instalaciones industriales llave en mano para manipulación de productos líquidos y sólidos, cumpliendo con todas las normativas que hemos visto en este episodio. Puedes contactarnos en sagafluid.com/contacto. Te dejaré el enlace en la descripción y en el primer comentario fijado. Además, si te interesan este tipo de contenidos, solo tienes que suscribirte al canal, es gratis. Eso es todo. Gracias por acompañarme y nos escuchamos en el próximo episodio.